buenas noches, amigas y amigos televidentes de toda la República, de Puerto Rico y del mundo. Como todos los domingos a esta misma hora y por este mismo canal, nosotros presentamos Tribuna Abierta. Y ustedes conocen que en las últimas semanas, Tribuna Abierta se ha abierto realmente, porque duramos un tiempo un poco fijando el puesto, fijando la posición, pero ya hemos abierto de manera completa a Tribuna Abierta y ustedes han podido disfrutar de importantísimas entrevistas en este horario del domingo. Nosotros hoy nos sentimos sumamente complacidos porque nos acompaña uno de los hombres que tiene mayor historia política en la República Dominicana. Empezó siendo un presidentazo de la Asociación de Profesores de la República Dominicana. Decir su nombre era decir ADP. Más luego y concomitantemente pues pasó a la actividad política activa en el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Tremenda responsabilidad, porque ustedes saben lo que significa esa provincia en términos de votación. Lo tenemos aquí con nosotros y ustedes lo tienen ahora en sus lugares, al licenciado Rafael Santos. Bienvenido, Rafael Santos, complacido de tenerte aquí en este espacio dominicano. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano Tomás Hernández Alberto. Realmente nosotros tenemos una amistad de más de 30 años. De mucho tiempo. Mucho tiempo. Recuerdo cuando tú eras el director del Banco Agrícola, el administrador del Banco Agrícola, en el gobierno de Antonio Guzmán. Sí. Luego diputado en el 82-86. Fuiste diputado. Así. Y vocero de los diputados. Y vocero de los diputados. En ese momento. Entonces, nos tocó muchas veces. Yo iba allá a pedirte apoyarme para aumentos salariales. Sí, así mismo. Desde el Congreso Nacional. Así mismo. E incluso tú desempeñaste un papel estelar en ese proceso de los 82-86, que fue de grandes luchas y grandes concertaciones. Así mismo. O sea que es una amistad primero. Sí, de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y para mí es un placer. Yo sé que ustedes saben que el licenciado Rafael Santos forma parte del equipo de dirección de la campaña de don Luis Abinader. Nosotros queremos entonces hablar de cuál es la situación en este momento en el Partido Revolucionario Moderno. ¿En qué situación está el Partido Revolucionario Moderno? Porque desde afuera la gente empieza a preocuparse por algunas cosas que salen hacia afuera. Pero ¿quién mejor que usted para decirnos qué está pasando en el PRM? Mira, en primer lugar, el PRM es un partido que heredó el 80-90% de los PRDistas. Y eso hace que no sea, aunque es un partido nuevo, pero no es un partido pequeño. Nosotros somos el mayoritario de la oposición. Somos decisivos para lo que va a pasar en el 16. Rosario Pinal, la politóloga hija de Flavio Badía Pinal, del difunto Flavio Badía Pinal, que fue el secretario de Antonio Guzmán. Esa politóloga brillante, profesora de Universidad de Estados Unidos, escribió un artículo donde ella dice que de lo que pasa en el PRM se definiría el 16, porque no hay otra opción política que pueda decirse que va a alcanzar la estatura para enfrentarse al PLD. En ese sentido, nosotros queremos darle tranquilidad a la población dominicana. En este partido hay un proceso normal, dos compañeros que aspiran, magníficos ambos. El presidente Mejía, que ni robó ni mató, un hombre que tú y yo lo conocemos muy bien, que es un hombre que no hay que quererlo por lo que pueda decir en un momento, sino por lo que hace. Un hombre franco, transparente, sin malicia, y que... Un líder innato. Un líder que sabe hacer política, y hoy tiene el apoyo de la mayoría de los PRMistas. Es el líder histórico, espiritual. Y tenemos un líder joven que es Luis Abinader, que es una persona sin rechazo, sin malicia, que viene de una familia con tradición política, pero que es una familia empresarial que nunca la han acusado de evadir impuestos, ni de hacer travesuras. Y como tal, yo he visto a los tres hijos del doctor José Rafael Abinader, a José, el que dirige la universidad, a Rita, la que estaba en el hotel, y a Luis y a su familia. Y al verlo todos,
operando cada uno en su espacio social, me doy cuenta que fue una crianza que hubo ahí, porque son gente sin prepotencia, ricos sin parejería. Entonces, eso hace que Luis sea una figura que penetra en sectores sociales que antes no votaban el PRD, clase media, empresarios, porque siempre hubo una clase intelectuales. O sea que nosotros tenemos un dulce problema, dos magníficos aspirantes, y uno de ellos será candidato presidencial. ¿Puede llamarse eso a un problema? No, porque el PRM está obligado a la democracia. Nosotros venimos de una experiencia política traumática por no quererse aplicar métodos democráticos. En ese sentido, yo digo, ¿cómo es que dos hombres con ese perfil no podrán ponerse de acuerdo para que el que no sea el candidato apoye al que sea el candidato? En ese sentido, nosotros lo vemos a los dos en la calle ahora, buscando una postulación, pero lo veremos en la calle también haciendo la campaña, ya que estas serán unas elecciones muy complejas, Tomás. Así es. 4.000 candidaturas, 3 senadores, diputados, síndicos, alcaldes se llaman ahora, alcaldesas, directores de distritos municipales, directoras, regidores y vocales. Y nosotros tenemos entonces que usar a toda nuestra fuerza, poner la intención para esta experiencia. Pero no hay problema en el PRM, hay una competencia democrática. Yo creo que en marzo tendremos candidatura. Muy bien, ¿cuáles son, a juicio de Rafael Santos, cuáles son las propuestas de Luis Abinader que lo hacen, a decir de mucha gente, lo hacen el candidato para esta ocasión? ¿Cuáles son esas características de Luis Abinader? Sí, mira, lo primero es que Luis, como economista, sabe que aunque hay que mantener el equilibrio macroeconómico, en este país se lleva muchos años sin invertir en la microeconomía, que es donde vive la gente. La gente no vive en la macro, la gente vive en la micro. Desde el 2002, que fueron 2 años luminosos, 2002, fueron años de un arranque extraordinario de la economía, el país iba viento en popa, pero después de ese daño que hicieron a la economía financiera algunos banqueros, comenzó un proceso de repliegue social de las clases medias y pobres, y hoy tenemos que decir que después de 14 años, de 12 años más o menos de crisis de la vida social y económica de las clases medias dominicanas, se ha llegado al piso. Entonces Luis tiene que relanzar la economía. Sí, tocó fondo. Luis tiene que relanzar la economía dominicana, reactivando la micro y pequeña empresa, reactivando el campo, tiene que aplicar una agenda económica para que la gente vea abundancia, para que la gente viva mejor. Luego tendrá que mirar otras obras, pero antes de pensar en los macroproyectos, tiene que mirar que la educación dominicana está mal, porque el 4% del Producto Bruto Interno se está aplicando sin un criterio de reforma educativa. Tal parecería que el problema de nosotros son aulas, y no, que es un sistema excluyente, de alta repitencia de los estudiantes y de baja calidad. Entonces vamos a tener que enfocarnos en una reforma educativa. Luis tiene una propuesta de reforma educativa profunda. Y está el problema más grave, que yo creo que es el principal problema que tiene que enfocar y que Luis tiene muy atento, es la seguridad ciudadana. En un país donde no haya un solo dominicano que pueda decir que no ha sido víctima de algún problema de delincuencia, y donde los militares y los policías de alto rango están envueltos en la delincuencia. Yo vi una noticia de que un policía de la Romana de control de drogas era el que le avisaba a los narcotraficantes cuando iban a hacer operaciones, y que como consecuencia de esa traición a sus compañeros, hirieron a 2 oficiales en una operación en Villahermosa, donde iban a hacer un operativo, y ya ese tipo le había informado a los narcotraficantes y lo esperaron a tiro. Entonces, tú estás ante un hecho grave, y la seguridad ciudadana implica
que hay que tomar medidas drásticas y medidas de educación. Porque cuando tú vas a esos barrios y ves la pobreza en la que vive la gente, tienes que concluir que aquí hay muy poco empleo para la juventud, ningún empleo, que hay 36% de ninis que ni trabajan ni estudian. Y esos muchachos no todos tienen el buen juicio de pasar hambre acostado en su casa y beberse un vaso de agua. Algunos salen para la calle, a lo que sea. Claro. A lo que sea. Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Porque que no trabajan. A buscársela. Claro, entonces hay que resolver el problema del empleo, el problema de insertar en la sociedad y en la educación a esa juventud. Y en este caso, pues estamos hablando de tres grandes problemas. De economía, que las encuestas no te lo presentan de esa manera, pero es una realidad. La microeconomía, el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana, el problema de la salud y la educación, como dos temas de los servicios sociales. Eso es la agenda de Luis Abinader en esa propuesta de nación, que no es solo de Luis, porque también será de Hipólito, será del PRM y será de la Convergencia. Nosotros queremos enfocarnos en las materias que no pasó el PLD, sobre todo ese presidentazo que se llama Leonel Fernández, se quemó en todo. No pudo resolver el problema eléctrico, no pudo resolver el problema de la seguridad ciudadana. En sus gobiernos se incrementó el delito, el crimen, y su gente se involucraron en la mafia, su gente, sus funcionarios. Leonel Fernández no pudo resolver el problema de la educación. En su gobierno fueron las más bajas inversiones. No resolvió el problema hospitalario, no resolvió el problema de los servicios públicos nacionales. Y nosotros tenemos que volver a como fue el gobierno de Antonio Guzmán en el 78, un gobierno de transición. Nosotros tendremos que hacer una transición para volver a encarrilar el país hacia la ruta del desarrollo que se interrumpió. Leonel Fernández montó el país al revés, en el metro, pero lo montó como si fuéramos para allá, para las cordilleras, para Sierra Prieta, y la sociedad caminaba para el progreso y con Leonel para el retroceso. Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos la obligación de conseguir que este programa camine hacia adelante y nos vemos obligados a hacer una pausa. Perfecto. Pero volvemos con importantes preguntas, porque la verdad que el invitado se presta a que le tiren directo al home, como dicen. Usted está en sintonía con Tribuna Abierta, el espacio dominical de la noche del domingo, que usted mismo nos da la oportunidad de llevar hasta ustedes. En la noche de hoy, con la presencia del licenciado Rafael Santos, presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Rafael, si a mí me hubiesen preguntado hace un mes y medio, 2 meses, sobre la perspectiva de la oposición, yo, que suelo ser franco, hubiese dicho que no tenía ninguna perspectiva. Ahora, han ocurrido una serie de acontecimientos en el seno del Partido de la Liberación Dominicana que, a juicio nuestro, pueden ser el detonante de lo que parece ser un cambio absoluto de la situación. ¿Qué importancia tiene para Rafael Santos los acontecimientos que están ocurriendo en el PLD con miras a generar el espacio suficiente para que pueda la oposición alzarse con el poder en el 16? Mira, lo primero es que un momento de crisis no es más que un momento de transición. Decía un intelectual marxista llamado Antonio Gramsci que un momento de transición es donde no muere aún lo que tiene que morir y no nace aún lo que debe de nacer. Y nosotros estamos en esa etapa donde el PRD colapsó.
Lamentablemente es un partido en el que nosotros invertimos lo mejor de nuestra juventud, Así es. nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero por un manejo equivocado de las contradicciones, el partido cometió el error de entramparse a sí mismo en unas peleas internas. Y el presidente del partido no entendió que era empujado por el PLD hacia el despeñadero. Hoy nosotros estamos en un partido que no puede ser nuevo solo por el nombre, sino por su práctica política. Lo primero es que nosotros tenemos que concertar con las fuerzas del centro, de la izquierda y de la derecha que estén dispuestas a un cambio. Digo yo concertar. Como nos enseñó Peña Gómez. Como nos enseñó Peña Gómez. Concertar con Eduardo Estrella, con Amable Ariti, con el licenciado Atuay de Camps, que fue el político más desarrollado que tuvo el PRD después de Peña Gómez. Así es. Con el compañero de la izquierda, Fidel Santana, claro. Y con todos los grupos de izquierda, que son varios, Mapuí, Minú Tavares Mirabal, los compañeros de Ramón Almanza, Guillermo Moreno, en fin, la Fuerza de la Revolución, todos los grupos políticos. Y grupos que hoy están en el gobierno, que pudieran... Sí, incluso grupos que están en el gobierno, que no ven que vamos bien y que se sienten preocupados y que tienen un mínimo de decencia patriótica. Pero también hay muchos grupos de la sociedad civil que antes no se asociaban con partidos y que ahora están dispuestos a aliarse con nosotros, como el grupo La Multitud, el grupo de RAC, que es un grupo de muchachos interesantísimos, intelectuales, que son expertos en comunicación, como el grupo de Foro Renovador y un grupo de una cantidad de organizaciones barriales, comunales, de intelectuales, de luchadores comunitarios. Todo eso hará en el gran frente. Ahora, lo que nos faltaba era esa descomposición que ya se venía viviendo en el PLD, pero que explotara hacia afuera. Que ellos habían logrado mantenerla callada, pero ya se sabe por 3 peleas que ha habido entre los grupos de Leonel y Danilo, que la pelea es peleando y que ellos están peleando, que no es fingiendo. La lucha por el comité central, la lucha por el comité político, la lucha, o más, déjame decirte esto. Esa sentencia del Tribunal Constitucional fue obra de Leonel Fernández para dañarle los 4 años a Danilo Medina. Todo el mundo sabe eso, porque aquí no se ha resuelto el problema haitiano con esa sentencia. Aquí cada día hay más haitianos. No hay barrio de la República Dominicana donde no haya un pequeño Haití. Ayer yo estaba en un campo de Tenares y hay Haití en todos los sitios. Que yo no lo digo con discriminación. Ya no es tan pequeño. Ya no es tan pequeño. Yo no lo digo con discriminación. Quienes me conocen saben que yo no discrimino. Yo lo que estoy reconociendo un hecho. Que lo que traen haitianos aquí son muchos de los que propiciaron esa sentencia. Pero a quien le ha hecho daño es al gobierno de Danilo Medina. Porque este es un país que vive del turismo, de la remesa, de la inversión extranjera. Y entonces en todos esos países hoy están viviendo una primavera por los derechos humanos. Y cuando ven a alguien que quiere de conocer esos derechos, eso es igual que negarle los derechos a la mujer, o negarle los derechos a la niñez, o negarle los derechos a los obreros. Entonces el tema de migración es un tema muy sensible. ¿Tú crees que fue una sentencia entonces? Sí, con motivos perversos dentro de esa misma lucha. O sea, cada cual se preparó para pelear y cada uno afiló un cuchillo. Y entonces Leonel Fernández pensó que él tenía que tumbar la popularidad que le atribuyen a Danilo, que debe ya ir por el 154%, si uno se lleva de los periodistas que cobran en el Palacio. Debe estar, es más, 200% debe tener Danilo. Pero como quiere salta, hay que reconocer que salta. Leonel pensaba que ya en el primer año. Su estilo montó distancia. Sí, marcó distancia, mucha distancia. Y yo que conozco, y tú que conoces a Danilo, que sabemos que es una persona sencilla, no se le ha ido el cargo a la cabeza. Hay que reconocer que se ha mantenido con sencillez. Y conectado. Y se conecta con la sociedad, se conecta con el pueblo. Entonces, Leonel inventó una y mil maneras para hacerle la vida imposible. Ahora se le está revertiendo todo. Entonces, la lucha ya no se puede ocultar. Y nosotros tenemos una oportunidad
porque en República Dominicana las elecciones siempre se ha votado contra alguien, no a favor de, sino en contra de. Exacto. Y las dos que ganó el PRD en condiciones muy difíciles, la del 78 y la del 2000, fue porque conseguimos capitalizar el voto en contra. Exacto. Entonces hoy nosotros somos la única fuerza que puede captar el voto del castigo. Esa es la ventaja. Y son 16 años. Y son 16 años. Y 16 años, mira, hasta la belleza cansa. El librito de la política dice que se desgasta un partido que no ha satisfecho las necesidades del pueblo. Ejerciendo en democracia, mira, hasta en dictadura, 16 es mucho. Pero en democracia, olvídate que la gente va a usar ese poder del voto para cambiar. Ahora, dependerá de nosotros si es un voto útil o si es un voto inútil. Si se divide el PRM, que no va a suceder afortunadamente, y van dos candidaturas por separado, entonces mucha gente se vuelve a votar por el PRD, pero será un voto inútil. Otros se irán a votar por Guillermo Moreno, pero probablemente sea un voto inútil, porque no sirva para derrotar al PLD. Si no es que Guillermo Moreno... Bueno, no lo digo que él sea inútil. Yo lo que quiero decir que los votos, él es de los mejores. Resultara ser uno de los candidatos del PRM. Bueno, yo lo veo con mucha posibilidad. Yo veo un Guillermo, un activo. Lo que yo digo es que el voto disperso, para aclarar. No, exactamente. El voto disperso es un voto inútil. Si el voto no se concentra en una coalición, entonces el PLD, usando el poder, maniobrando, podía quedarse. Entonces, si votan por Luis, si votan por Hipólito, si votan por Guillermo, si votan por Eduardo, si votan por Atuey, si votan por Mapuí, si votan, qué sé yo, por Fidel, pero en boletas separadas, sin un pacto de alianza, no es para nadie. Es un voto perdido. Entonces, mi esfuerzo es de predicar de que solo la unidad inteligente, sin prepotencia, y sabiendo la gente que va a participar del poder, porque hay cargos ahora. No es como en otras elecciones, que desde 1994, desde el 96, hemos ido a elecciones separadas. Entonces, cuando es el presidente, ese es el único premio. Pero ahora hay muchos cargos. Ahora hay que hacer una estrategia como hizo el doctor Peña Gómez en el 98, que mandó a aspirar a los líderes a las provincias. A Fello Suberví lo mandó a ser candidato a diputado por Barahona para poder ganar la senaduría con González Pinoza. Así fue. Mandó a Abinader a Santiago a ser candidato a senador para que con sus posibilidades económicas y su regionalismo pudiera reagrupar al PRD. Y reagrupó al Acuerdo de Santo Domingo y ganó. Y así podemos decir que milagro para la capital, en fin. Todos los compañeros que aspiraban a síndico los puso a ser candidato a diputado, a Eligio, a todos les dio un espacio. Entonces esa es la boleta que hay que conformar, una boleta donde esté la sociedad civil, donde estén las principales figuras de la izquierda, una boleta inclusiva. Y esa boleta hay que hacerla. Eso no van a ser de convenciones. Las convenciones, por ejemplo en el PRD, las convenciones nunca sirvieron para unir al PRD. No. Es más, la más bonita que fue de la del 11, al final terminó un sector sin integrarse en la campaña. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un gran acuerdo político. Ahora, ese acuerdo político hay que formalizarlo para la ley electoral en convenciones. Pero lo primero es el acuerdo político. Que digamos, ¿cómo se conforma, por ejemplo, la boleta de Puerto Plata? ¿Quién va de senador o senador? Entonces, ¿a quién le ponemos de síndico en San Felipe? ¿Quién va a ir de primer regidor? ¿Quiénes van a ser los diputados? O sea, ¿quiénes es una calidad de la candidatura? Lo otro es mucha gente queriendo aspirar y algunos no tienen las condiciones, pero dañan la boleta, porque ellos mismos no unen ni su familia. Entonces, esto tiene que ser un proceso de aprovechar esas contradicciones del PLD, de nosotros trabajar pensando en el pueblo y pensar que los que vamos a ser funcionarios, yo me incluyo y te incluyo a ti, en un gobierno del cambio, vamos a tener que sacrificarnos 4 años para no robar, para que el país se recupere. Yo no digo que después roben, lo que vengan después, no. Lo que estoy diciendo es que es obligatorio que lo que vayamos a ser funcionarios del 16 al 20 no robemos, para que se pueda invertir.
en todos esos temas que hemos tratado, que requieren, y yo digo que este país no es tan difícil sacarlo de la pobreza. Tú que eres un profesional de la agropecuaria, además de periodista y diputado y abogado, tú sabes algo, que si aquí se invierte en el campo a través de invernaderos, como debe hacerse, nosotros hacemos una revolución de comida y de divisas y de empleo. Habría capacidad para alimentar 40 millones de Mira, nosotros podríamos sustituir a México, porque aunque México está frontera con Estados Unidos, sus puntos agropecuarios están más distantes en tren que nosotros mandando en aviones de carga vegetales frescos a Estados Unidos. Y solo para el mercado de etnia que hay en Nueva York, New Jersey, Connecticut, en esa zona donde habitan la mayor parte de dominicanos, puertorriqueños, las etnias, estaríamos nosotros colocando ahí la producción de más de 3 millones de metros de invernadero. Y eso significaría y nadie está mejor desarrollo geopolíticamente que nosotros. Sí. Si nosotros tomamos el tema de la energía para producir energía eólica y energía por métodos no convencionales, con toda la cantidad de sol que hay aquí, que siempre hay sol hasta en Navidad, nosotros podríamos resolver el problema eléctrico y hasta suplir las islas del Caribe con cables submarinos. O sea que hay muchas maneras de enfrentar el subdesarrollo, pero nosotros no podemos tener tantos ladrones juntos como tiene el PLD en un solo gobierno, porque este país es pequeño y con tantos ladrones y tantos militares corruptos y tantos traficantes, la verdad que la República Dominicana se hace invivible. Entonces hay que hacer una amnistía para darle un tiempo a la vida y ver si recuperamos la cordura. Nosotros tenemos que pausar de nuevo y venimos al último segmento de la entrevista con Rafael Santos. Queremos dejarle de tarea que vaya pensando en cuáles son las propuestas fundamentales de la campaña para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. ¿Cuál es el eje fundamental? Porque la gente le dice a uno en la calle, queremos cambiar, pero es cambiar de verdad. No quítate tú para ponerme yo. Lo veremos en el próximo segmento. Conductor o aprendiz de conductor como somos nosotros en esto de la televisión, que siempre hemos sido fundamentalmente invitados, se le hace fácil entrevistar a Rafael Santos porque tiene una capacidad de exposición propia de un hombre que ejerció también el magisterio durante mucho tiempo. Yo aprendí de ti cuando tú eres el vocero de nosotros. Rafael, la gente, como te decía al terminar aquel segmento, la gente quiere el cambio y le tiene miedo al cambio, porque le ofrecieron cambio y ha seguido siendo lo mismo. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales de un gran frente encabezado por el PRM para asumir el poder en el 16? Mira, después de la Segunda Guerra Mundial se popularizó, más bien después de la crisis del 1929, el gobierno de Roosevelt, la política, el estado del bienestar. Por eso luchó la gente, por los obreros, por tener una vida buena, un vehículo en la marquesina, posibilidades de ir de vacaciones, mejorar su familia. Todo ese sacrificio que implicó los hombres de principios del siglo pasado, la gente quiso superarlo y vino la lucha y eso paró. Los cañones de la Tercera Guerra Mundial lo apagaron, las ansias de bienestar de los pueblos europeos, del pueblo norteamericano. Y todo de ahí nació el seguro social, de ahí nacieron las leyes laborales, los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el estado del bienestar. Pero el estado del bienestar fue diezmado y fue destruido por el neoliberalismo. A partir de 1971, cuando se dejó flotar las divisas y se estableció el libre mercado, se produjo un debilitamiento de la responsabilidad social del Estado. Y eso terminó de
hundir el estado del bienestar, lo que fue el llamado Consenso de Washington en 1991, cuando los organismos internacionales se pusieron de acuerdo para aplicar políticas de ajustes que no eran resistibles para los pueblos pequeños. Nosotros hoy estamos viendo cómo América Latina ha elegido el cambio, con gobiernos que, como el indio Evo Morales, y no lo digo en forma despectiva, porque esa es su raza y él lo defiende con orgullo, ha puesto un satélite en la órbita de para salud y para comunicación. Satélite, eso era impensable, el indio. Desde Bolivia. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el satélite, pero también están poniendo satélites en el espacio para fines científicos y humanos. Correa, en Ecuador, y en Venezuela. O sea, el concepto de sacar los pueblos de la pobreza no es el que manejó el PLD. No. Es sacar a todo el mundo, no solo al grupito que dirige su partido. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle a la gente la reivindicación del buen vivir. El buen vivir debe ser esa posibilidad de que si usted trabaja con un solo trabajo de usted y otro de su esposa, su familia viva bien. El buen vivir tiene que ser que usted pueda mandar a sus hijos a la universidad o al colegio sin que tenga un rompecabezas tan grande que después no tenga con qué pagarlo. El buen vivir debe ser de que hoy todo el mundo tenga acceso a todos los medios que aporta la revolución científica. Entonces ese gobierno de buen vivir tiene que empezar con nosotros. No se va a agotar en un solo periodo, pero no debe ser una tentación para que nuestra gente intente reelegirse, sino abrir una etapa de concertación donde muchos de los líderes de nosotros, hoy si pon tú que el candidato presidencial sea Luis Abinader, de esa convergencia. En otro periodo tenemos que aspirar que sea Guillermo Moreno, o que sea el licenciado Arteyecán o Eduardo Estrella, o lo que surjan, Fidel Santana. Hermano, ese es el concepto. Entonces, los diputados, los senadores, los alcaldes serán de la convergencia, de la concertación, no simplemente de ellos, como son ahora. Exactamente. Y todas esas políticas combinado con buen tino en la administración de la economía, y no es verdad que se va a desarrollar un mercado nacional pagando bajos salarios, negándole las bonificaciones y las regalías pascuales a la gente. La economía informal no desarrolla países, eso es lo que yo quiero decir. Si no volvemos al empleo formal, al de empleo decente, y el empleo decente es ese que le proporciona buen vivir a la gente, y el empleo decente se crea en la industria, se crea en el desarrollo científico de la agropecuaria, se crea en el desarrollo científico del comercio, de todo el comercio marítimo incluso, o sea, donde se genera empleo decente. Nosotros vamos a ver surgir una clase media, que ya en Brasil han sacado 39 millones de brasileños de la pobreza. China, que era el país asiático más atrasado en el año 80, hoy es la primera economía mundial. Y la gente, ¿en qué se basa China? Yo que fui 2 veces a China en forma clandestina, cuando no se podía ir a China, porque ahora es un lujo, pero yo iba con un pasaporte doble para poder llegar allá y cuando viniera aquí me dejaron regresar. ¿En qué se basaron los chinos? En que hay que darle calidad de vida a la gente. ¿Y qué comenzó a verse en China? Turismo interno primero. La gente, bueno, China es muy grande. La gente viajando de una región a otra, comprando cámaras de fotografía. A los chinos les gusta mucho tomarse fotografías y les gusta mucho el turismo. Entonces, para eso que trabaja la gente. Ahora, duele, como decían una vez un anuncio, duele, compañero, cuando tú te fajas duro y cuando tú prendes la televisión, ves a estos tipos, gordos y colorados, pero un grupito. Tú estás planteando que el crecimiento económico se desparrame. Sí, se riega como una gran lluvia, claro, y llega a todo el mundo. Porque cuando tú dices, bueno, los PRDistas andaban pero nada, los PRDistas bebían su trago en el barrio, hacían el sancocho, le pagaban, hasta el compañero Vicente Sánchez Valdés andaba con una mesa de dominó, jugando dominó de noche en Villa Duarte, en los barrios. Tú te tirabas por Angelina, nosotros andábamos todos visitando a los compañeros. Eso fue lo que nosotros hicimos
Cuando nosotros nos dimos cuenta, estábamos pobres y fuera del gobierno. Así es. Pero habíamos hecho felices a muchos compañeros. ¿Qué? Entonces eso es lo que hace falta. Que la riqueza se derrame y que enchumbe a mucha gente. Un régimen de bienestar y prosperidad. Ahora, ¿dónde deja ese frente algo que lacera el corazón de los dominicanos? El aspecto referente a la seguridad ciudadana y al freno definitivo de la delincuencia. Mira, definitivamente hay que endurecer. No va solo con prédica de sacerdotes y pastores evangélicos, se va a resolver lo que ha pasado. Porque hay gente que cuando tú lees, si uno le da seguimiento al prontuario criminal de alguna persona, ¿cómo es posible que un tipo que mató 2 esté preso, pero a los 6 meses está suelto y va y mata 4? O sea, aquí hay una cantidad de jueces sinvergüenza que por cualquier 10 pesitos le dan medidas de fáciles a los delincuentes, se recuperan la libertad con una facilidad y vuelven a delinquir. Entonces hay que una etapa de endurecimiento de las medidas, de la pena, de la represión, de la acción del Estado y una etapa de educación. En el barrio, yo soy de un barrio, yo me crié en Gualey. En el barrio la mayoría de la gente son buenas, pero no hay un club y entonces la gente vive en la calle. Exacto. Porque no tiene dónde meterse, porque la casa no tiene patio. ¿Y dónde van a estar? En el medio. Si tú vas a la Ciénaga, tú encuentras a la gente en el medio. Si tú vas a Guachupí, te encuentras a la gente en el medio. Ahora esa misma gente... No tienen que entretenerse. No tienen que entretenerse. Entonces hay que crear mecanismos de sana diversión en los barrios para combatir la delincuencia. Es parte de la política de bienestar también. Eso es parte de esa política. Y hay que apoyar a los pastores, a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas en su labor pastoral, para que ellos también conquisten más gente. Porque toda gente que se bautiza en una iglesia es una gente menos para la delincuencia. Entonces hay que ayudarlos. Así es. Como hay que ayudar a los colegios privados, antes había que ayudarlos. Nosotros lo ayudamos en el gobierno nuestro. ¿Por qué? Porque eran una solución ante la falta de aulas. Sí, exactamente. Entonces, todo el que quiera trabajar por la comunidad merece ser ayudado. Ahora, nosotros tenemos que darnos una agenda. En un año tiene que haber desaparecido en este país todo vestigio de inseguridad. ¿Tú sabes quién lo logró en América Latina? El país que era más pobre en Centroamérica es el más seguro hoy, Nicaragua. Oye, eso. Pero allá no se juega, allá ellos no están jugando con el tema, ni están, la dirigencia del Frente Sandinista no se ha asociado a los delincuentes. Y eso importa mucho, porque tienen autoridad moral y tienen el juego pesado. Entonces, hace falta un poco de muñeca y hace falta educación. Combinar esos dos factores para combatir la delincuencia. Quiero que le dirija a la nación dominicana un último mensaje que los motive, porque hay mucha gente que piensa que el PRM es para los que fueron PRDistas solamente, o que solamente pueden participar en el frente los que son miembros de diferentes partidos. Pero hay mucha gente que está sufriendo igual que todo el pueblo. Está sufriendo Claro, además el PRM es un partido nuevo. Nadie tiene herencia ahí. Nadie dice que pues, tiene 40 años. ¿No? Todos los que entramos al PRM somos nuevos. Todo el que se inscriba hoy en el PRM tiene el mismo tiempo que tiene Tomás Hernández Alberto, que tengo yo y que tiene Hipólito Mejía en el partido, porque este no es el PRD, este es el PRM. Entonces, lo que quieran que el país cambie, tienen que dar un paso al frente. No es tan fácil cambiar una nación que va por un rumbo torcido. Y yo digo que en ese cambio también están invitados los PLDistas buenos. Tú y yo conocemos muchos PLDistas buenos. Es más, el 90% de los PLDistas no está de acuerdo con lo que hacen sus dirigentes. Entonces, que es un factor que no lo analizamos. Bueno, tuviste las encuestas. ¿Por qué Danilo va a querer que Leonel vuelva al poder, aunque él no sea candidato? Danilo prefiere que haya un cambio. Digo, las encuestas hablaron claro. Sí, sí. El PLDismo calificó duramente. Sí, solo un 70% de PLDistas votaría por Leonel. De PLDistas. Sí. O sea, esa encuesta hay que leerla. Y hay una que es la del jueves, la entrega del jueves pasado, que dice que el gobierno más corrupto que la gente encuentra es el de Leonel Fernández. O sea, el más corrupto.
¿Fue Leonel corrupto como tal? Yo no creo. O sea, yo no digo. Sin embargo, que él, hasta ahí lo se permitió. llegó. Hasta ahí se llegó. Lo permitió. Entonces, sí hay que cambiar y no se frustre la gente. Hay una esperanza. No vamos a estarle llevando a la gente solo la tristeza. Están abiertas las puertas del cambio. Están abiertas las puertas para el cambio. Están abiertas las puertas de la convergencia. Entren por uno de los movimientos de la convergencia. Entren por el Frente Amplio. Entren por el Partido Humanista. Entren por el movimiento de la multitud. Pero entre a ayudar al cambio. Que después, si esa misma gente que nosotros estamos apoyando hoy fallan, le echamos al pueblo encima, no hay problema. Pero aprendemos a cómo se lucha. Que hace mucho que la gente perdió esa lucha, porque nosotros libramos la lucha de los 12 años. Pero después de Antonio Guzmán haber amnistiado los presos políticos y permitir el retorno de los exiliados y no permitir que maltrataran a los ciudadanos, ha pasado mucho tiempo y la gente se olvidó de luchar. Entonces hay que luchar y yo creo que el momento es bueno y que el cambio es posible. Al igual que tú, yo hace 3 meses que no creía que había mucho que buscar en las elecciones. Pero hoy yo creo, honestamente creo, que nosotros vamos a ganar las elecciones. Muy bien, amigas y amigos televidentes, ustedes han podido disfrutarlo. Es una cátedra la que dicta el maestro Rafael Santos. Y lo bueno de él es que lo que él dice con la palabra lo ha practicado con el ejemplo. Nosotros nos sentimos complacidos de haber tenido su presencia aquí. A ustedes les invitamos a que permanezcan con nosotros estos últimos minutos, donde vamos a darle, como cada domingo, nuestro punto de vista sobre algunos temas de la semana. Rafael Santos, gracias. Muchas gracias, hermano Tomás. Bien, amigos, ustedes que sintonizaron temprano este espacio, queremos agradecerle infinitamente esa sintonía, pudieron disfrutar de la intervención brillante del profesor Rafael Santos. A nosotros nos corresponde comentar con ustedes algunos hechos y acontecimientos de la semana que por su importancia pues merecen ser comentados. Esta ha sido una semana donde hemos sufrido la muerte de uno de los grandes pastores de la Iglesia Católica, de Monseñor Flores, que fuera arzobispo de la diócesis de Santiago y de la diócesis de La Vega, pero además uno de los prohombres de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Pasa sus restos y nuestro sentimiento de solidaridad para con su familia, que es grande, porque no solamente tenía su familia paterna y materna, sino que todos los que se cobijaron bajo su prédica y bajo su ejemplo, pues son parte de su familia. En esa misma tesitura, nosotros hemos visto cómo los acontecimientos en la semana que finaliza o que empieza, depende como usted la vea, en esta noche, hubieron noticias que de alguna manera u otra consolidaron el panorama de lo que se veía ver ya en la semana pasada. Vimos cómo continuaron los apoyos de la sociedad civil y los apoyos hasta de funcionarios del gobierno a la lucha que realiza el Procurador General de la República contra la corrupción administrativa en el Estado. Tuvimos que asistir, mejor dicho, poder observar circunstancias tan difíciles como la que se le presentó al expresidente Leonel Fernández Reina en el lugar donde iba a celebrar una entrevista con un periodista internacional, con una cadena internacional, y las consecuencias de esos acontecimientos. Vimos también cómo se arrecia, hasta cierto punto se estrecha, mejor dicho,
el camino, el trayecto de lo que significa la situación de el senador Félix Bautista. Es decir, los acontecimientos van acumulándose y es evidente, ya hoy no se puede decir, ya no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que hay una clara confrontación entre sectores del Partido de la Liberación Dominicana que a quien fuera su líder o apareciera como su líder durante tanto tiempo, ahora comienza a cuestionarle también. Yo creo que uno de los aspectos más difíciles de asimilar, porque siempre he dicho que a los presidentes de la República siempre se le tiene un trato aparte. Y nunca antes, siempre se había dicho de que el gobierno más corrupto había sido el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, pero nunca se había planteado en primera persona. Pues bien, una encuesta que se celebró en esta semana, donde se le dijo a la gente que pusiera en orden los corruptos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no se le dio nombre, sino que se le dio la libertad al encuestado, pues insólitamente, increíblemente, apareció ya en primera persona también el doctor Leonel Fernández Reina como el segundo gran corrupto de su propio gobierno. Nosotros creemos que es posible que la pasión haya llevado, hay momentos que son momentos de pasión y los ciudadanos o ciudadanas de cualquier país actúan también por emoción. Entonces, la gente parece que comenzó a darse cuenta que una gran parte de las cosas que le faltan porque quienes nos gobernaron hasta el año 2012 pensaron más en ellos que en el propio país. Y entonces ahora ocurre que mucha gente piensa que el problema de la electricidad no se ha resuelto por los problemas de la corrupción, por los problemas de los contratos corruptos, de los contratos leoninos, que se sabe que pues han engordado los bolsillos de funcionarios de muchos gobiernos, no solamente de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En eso tenemos que ser justos. También la gente comienza a darse cuenta por qué, a pesar de los esfuerzos que haga cualquier gobierno, falta medicina en los hospitales de la República Dominicana. Y comienza a ver un culpable, comienza a buscar, pero bueno, y si este es un país que se ha desarrollado, si este es un país que ha crecido, si este es un país que ha aumentado su presupuesto, ¿cómo es posible que todavía este país no haya podido dar el salto hacia el desarrollo? ¿Cómo es posible que un país con tanta potencia no haya podido hacerlo? Entonces la gente parece que ha comenzado a ver hacia atrás y comienza a encontrar culpables de manera fundamental en la corrupción. Y esto no es un acontecimiento nuevo, ni siquiera se trata de algo que es un invento del pueblo. El propio doctor Leonel Fernández Reina, cuando era oposición, cuando asumió el poder en el año 1996, se atrevió a cuantificar lo que él decía que era lo que le quitaba la corrupción a la nación cada año. Y habló de 30.000 millones de pesos que le quitaba la corrupción, cuando el presupuesto nacional de esos años era apenas de 60.000 o era apenas de 100.000 millones de pesos. De manera que el doctor Leonel Fernández trazó la ruta para que la gente pueda buscar cuál es el culpable fundamental de que no se haya podido manifestar en bienestar para la gente lo que ha sido un país dirigido por una clase política eventualmente, o mejor dicho, eventualmente, que evidentemente no supo colocar los intereses del país por encima de los intereses de su partido o de su ambición. Ahora, con la presencia en el poder del licenciado Danilo Medina, había estado, si se quiere, cumpliendo algunas de sus promesas, pero había una promesa que no había acabado de aterrizar. Y ustedes vieron como un procurador que fue tímido, un procurador que actuó con timidez, pues finalmente se decidió
a que esa Procuraduría actuara consecuentemente con lo que son las expectativas del pueblo. Porque este problema de la corrupción es un problema gravísimo. Y nosotros no tenemos otra que no sea ponerle coto, ponerle punto final. O de lo contrario, nos pasaríamos 100 años para poder dar el salto hacia el desarrollo, que en ese plano seguro será imposible porque el desarrollo no nos espera. El desarrollo está ahí y es una meta a la que tenemos todo el derecho de ir y de participar. Nosotros entonces celebramos no la persecución de Félix Bautista, no la mención que se hace de Leonel Fernández Reina entre los corruptos en la República Dominicana. Lejos de ello, nosotros sentimos lo difícil que es para ellos ahora estar siendo señalado por el dedo acusador del pueblo dominicano, cuando las encuestas señalan quién es el más corrupto, quién le sigue, quiénes le siguen, cuando ratifica que la corrupción del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana hasta el 2012, pues es la mayor que el pueblo dominicano reconoce. El título que no nos hace bien, pero que hasta en el mundo entero pues corre la imagen de que en la República Dominicana tenemos el país más corrupto del mundo, compitiendo con uno que otros países de África. Y las circunstancias pues son esas. Nosotros en ese sentido tenemos que decir que nos preocupa profundamente lo que está ocurriendo. Pero eso que está ocurriendo, nosotros tenemos la obligación de sacarle una lección. Es decir, por fin, se destapó la caja de Pandora, pero no para que vuelen cabezas, sino para que modifiquemos el camino, para que tomemos la pertinencia necesaria, perdón que estoy en el aire, para que tomemos la pertinencia necesaria para que podamos resolver el problema de la corrupción en la República Dominicana. Porque es mucho el dinero que se va por la vía de la corrupción. Es mucha el bienestar que se les roba al pueblo dominicano. Y nosotros desde Tribuna Abierta abogamos porque ese esquema de persecución no sea esquemático, no sea solamente en contra de una persona o en contra de un gobierno, sino que vaya justamente a hacer una profilaxis total para la sociedad dominicana. Buenas noches, les deseamos nosotros desde Tribuna Abierta y a ustedes les deseamos que la semana que empiece sea mejor que la que ha concluido. Y les invitamos a que el próximo domingo, a esta misma hora, por este mismo canal, tengamos una cita nueva de Tribuna Abierta en Bajo Techo TV. Buenas noches y que Dios les bendiga.